Bueno, queridos oyentes, y el día de hoy otra entrevista maravillosa. Y hoy viajamos al norte de Canadá. Hoy vamos a otra provincia en Canadá y el día de hoy nos acompaña Andrés Molina, quien viene a contarnos su historia aquí en Viva Canadá. Bueno, Andrés, bienvenido aquí a Viva Canadá. Hola Henry, buenos días para ti. Bueno, buenos días en Yellowknife, buenas tardes en Toronto. Es un placer para mí estar en el día de hoy pues, en tu programa y bueno, muy emocionado de contarle a las personas un poco de mi experiencia viviendo en Yellowknife, los territorios del noroeste de Canadá, que muchas personas no conocen y que de pronto les servirá un poco algo de mi experiencia viviendo en este lugar. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y así es. Yo creo que pasa muy seguido que nuestros oyentes piensan en ir a Canadá y piensan de pronto en Toronto, en Ottawa, en Vancouver, en Montreal, pero siempre hay que darle un chance a las otras provincias, de pronto a las provincias que tienen ciudades más pequeñas. Pero bueno, no nos adelantemos tanto. Queremos primero que Andrés nos cuente de su historia, de su camino a Canadá. Cuéntanos un poco de antes de llegar a Canadá, qué había pasado antes, cómo se da esta decisión de irse para Canadá. Bueno, inicialmente te podría decir que alrededor del año 2014 decidí estudiar inglés en Australia. Fui en ese momento con mi pareja, con mi novia en ese momento, ahora mi esposa. Estudiamos inglés alrededor de año y medio en el país. Vivimos la experiencia de vivir en Australia, conocer, visitar muchos lugares y nos gustó mucho el país, pero no veíamos como muy abierto el tema migratorio, a pesar de que ellos tienen programas de inmigración bastante atractivos, pero no tan abiertos como los tiene Canadá. Entonces en el año 2016 decidimos regresarnos a Colombia, regresamos a nuestros trabajos que estábamos haciendo antes de irnos a Australia. No a los mismos, pero sí en la misma área. Yo soy profesional en negocios y finanzas en Colombia. Hice especialización en finanzas en Colombia también y trabajé mi vida en el sector financiero. Entonces regreso a Australia, sigo trabajando en el sector financiero, pero había algo en mí y en mi esposa que no nos sentíamos a gusto nuevamente en el país. Sentíamos como que ese toque que habíamos dado por fuera en un país de primer mundo, un país desarrollado donde ves cosas importantes y pensando en darle un futuro distinto a los hijos. Nosotros no tenemos hijos, vamos a tener un bebé este año, gracias a Dios. Entonces decidimos como que vamos a iniciar el camino hacia Canadá. Decidimos irnos por la vía de los estudios al país. Inicié estudiando, llegamos a Toronto, hicimos todo el proceso desde Colombia, hicimos el proceso todos nosotros, no usamos ningún agente migratorio ni nada, pues leer en la página, mirar los requisitos. Afortunadamente hubo una feria de estudios en el exterior en la ciudad donde soy. Yo soy de Barranquilla. Contacté a una persona de un college, inicié mi proceso de admisión al college, me aceptaron al college y llego a Canadá en el año 2017. Inicio un programa de postgraduate, estudié un programa de 2 años, Global Business Management en Centennial College en Toronto y bueno, inicié todo este proceso de hacer todo mi proceso migratorio por Express Entry, por el programa de Canadian Experience Class del Express Entry. Decidí que cuando terminara de estudiar estaba abierto a cualquier posibilidad de moverme de la ciudad de Toronto, donde consiguiera un trabajo que me ayudara en mi proceso migratorio y empecé a explorar provincias, territorios, empecé a mirar opciones por fuera. Y apliqué a un trabajo acá en Yellowknife. Hice mi proceso de entrevista. En algún momento pensé que no me llamaban a esa entrevista, que no me iba a salir ese trabajo. Y un día en noviembre de 2018, a finales, me llaman de recursos humanos de la empresa. Andrés, ¿todavía estás interesado en la oferta? Yo le dije sí. Yo no sabía qué era Yellowknife, no sabía absolutamente nada. Ya cuando me dicen sí, mira, el trabajo es tuyo, te vamos a mandar la oferta. Ya puedes empezar a hacer tus tiquetes. Cuando empiezas el día
defínenos el día que puedes empezar a trabajar. Y digamos que ahí sí es el momento donde empiezo a investigar qué es Yellowknife. Yo sí sabía de los territorios, pero no es de esas cosas que no nos venden a nosotros cuando estamos por fuera porque lo comercial son las ciudades grandes, como tú lo decías al principio de la entrevista: Montreal, Vancouver, Toronto, son las ciudades principales y que la gente conoce y donde la gente normalmente llega. Pero estas ciudades pequeñas tienen muchas cosas que ofrecer y nadie las conoce. Y yo dije, no, me voy a Yellowknife, y llegué aquí en un diciembre de 2018 a menos 13 grados el primer día y el día siguiente a menos 28 grados, y ahí sí empecé a experimentar el verdadero frío de Canadá. Bueno, muy interesante esta historia de cómo terminas en Yellowknife, que es una ciudad, digamos que tan al norte y tan aislada del resto de las provincias. Porque es que, señores oyentes, hay que recordar que Canadá es el segundo país más grande del mundo. Entonces las extensiones de territorio de Canadá son amplísimas, son muy, muy grandes. Pensando en Yellowknife. Bueno, yo quisiera, Andrés, que nos contara sobre Yellowknife. ¿Qué es esta ciudad? Digamos que qué tan grande es la ciudad. ¿Cómo es el clima de Yellowknife? ¿Cómo es el tema de la educación allá? Digamos que como para que nuestros oyentes sepan un poco cómo es esa ciudad de la que conocemos tan poco. Bueno, ¿qué te puedo contar? Yellowknife es una ciudad bastante pequeña, es una ciudad alrededor de 22,000, 23,000 personas. Su economía está más que todo basada en el tema de la minería y el turismo, el turismo se ha visto afectado por el tema de la pandemia bastante. Y bueno, aquí se manejan muchas cosas gubernamentales por ser el centro de la provincia, digamos que la ciudad, la capital del territorio. Se manejan muchos puestos de gobierno. Digamos que es una ciudad donde el clima es bastante diferente al resto del país. Los inviernos son bastante fríos, particularmente en este fin de semana hemos experimentado frío extremo en la ciudad. Aquí el frío extremo es diferente al frío extremo de otras ciudades del país. Estamos ahorita a menos 45 algo, y con el viento alrededor de menos 53, 54, y ahorita ha mejorado un poquito, pero aún así sigue siendo muy, muy frío. Pero a pesar de eso, las personas, no sé, pienso que hay muchas personas que viven, que llevan muchos años aquí en la ciudad. Les gusta la ciudad. Es una ciudad con una economía bastante fuerte, diría yo. Hay trabajos, eso es lo que yo veo, y hay muchas personas que tienen 1, 2, 3 trabajos. No te puedo decir mentiras porque a veces hay puestos de trabajo donde no consiguen personas, y entonces la misma persona que trabaja en un lugar la vas a ver al día siguiente en supermercados en la ciudad. Sí tenemos supermercados, hay alrededor de 3 grandes supermercados en la ciudad. Tenemos Walmart, tenemos Independent y tenemos Co-op, son como los 3 grandes de acá. Hay Canadian Tire, o sea, hay ciertos de retail que hay en otras ciudades. No es una ciudad donde de pronto haya un centro comercial donde tú vayas el fin de semana a pasar a comerte un helado, a pasear las tiendas y eso no lo hay acá. Es bastante pequeña, la ciudad es bastante pequeña. Lo bueno acá es que los tiempos de distancia entre un lugar a otro son alrededor de 5 o 10 minutos, lo que en cierta forma facilita digamos que el estar en tu casa temprano, el estar más tiempo con tu familia, cosas que de pronto en las grandes ciudades, honestamente, yo que vengo de Toronto, hago la comparación con las distancias de Toronto de 1 a 2 horas en tren o en bus o en carro, es distinto. Entonces acá tienes esa oportunidad de pasar más tiempo con tu familia, y yo pienso que tiempo precioso al lado de la familia. ¿Qué te puedo decir acá? Hay comunidades una de las comunidades, diría yo, comunidades más grandes en la ciudad son los filipinos. Los filipinos han estado aquí, es muy grande su comunidad acá. De la India se está empezando a crecer un poco la comunidad de la gente de la India. Comunidad latina, que a veces la gente se pregunta
Ve, y cuántos latinos hay allá, cuántas personas de habla hispana hay en Yellowknife. Somos poquitos, somos en realidad poquitos. Yo cuando llegué me pasó algo muy chistoso porque en la tienda donde trabajaba escuché el español. Como a las 2 semanas de empezar a trabajar, y yo escucho a una persona hablando español, y entonces como que, hey, ¿cómo está? Mira, mucho gusto, yo acabo de llegar, y digamos que me empecé empezar a través de esa persona a conocer otras personas, y ya pues uno como empieza a conocer. Somos poquitos, realmente, no sé, yo podría decir que no más de 150 personas de habla hispana, ya lo hay, podría decirlo así. Entonces, y han venido llegando personas de otros países de Sudamérica y de Centroamérica aquí a Yellowknife. Entonces digamos que uno como que los acoge en la comunidad también, porque si somos poquitos, hacemos eventos, compartimos. Entonces digamos que es muy interesante esa parte de acá. El invierno es muy frío, son temperaturas extremas como la de hoy. No estoy diciendo que así sea siempre, pero este fin de semana estamos a menos 50, a 50 y algo, y de pronto una temperatura promedio menos 30. En el verano podría decirse, ya yo he estado 2 veranos acá, el primer verano no fue tan bueno, el año pasado fue como mejor, son temperaturas de 25, 26 grados en algunos días. Lo más interesante, y que algo que a mí sí me impresionó acá, las horas de sol son horas de sol de 20 horas en el verano, alrededor 20, 21 horas, y en el invierno totalmente lo opuesto, hay más horas de oscuridad. Estamos hablando de que las horas de día son alrededor de 4 horas, eso es muy poquito el tiempo de día, y de resto de noche. Ya ahorita en febrero ha empezado a mejorar, ya estamos como empezándonos a balancear con las horas de amanecida y el atardecer, entonces es muy bonito. La ciudad es muy bonita en el verano, todo verde, el lago, actividades en el lago. Bueno, y no sé, algo que se me ha olvidado ahora que menciono lago, en el invierno se hace la carretera de hielo, entonces el lago se congela, el lago está totalmente congelado, y entonces hay unas comunidades pequeñas alejadas de Yellowknife que se comunican con la ciudad a través de esa carretera de hielo. Entonces tú vas conduciendo y vas por el hielo. Hacen un castillo de hielo bien bonito en el invierno, en el lago, y todas las actividades de nieve afuera que tú puedes hacer. El ice fishing se hace mucho acá. La gente, acá la comunidad, bueno, aquí también la comunidad son comunidades nativas del país. Físicamente son distintas. Al verlas uno físicamente, como en nuestros países, cuando vemos una persona indígena, su apariencia es diferente. Aquí también tú los ves y son diferentes, y son ellos, digamos que los que están aquí, nosotros, son los que estuvieron por primera vez en el territorio, y han venido llegando ya las personas, no sé, blancos y de otras culturas han llegado a poblarla, pero se manejan muchos temas ancestrales. Ellos hablan su idioma, su lengua, y hay, no sé, alrededor de 15, 20 lenguas diferentes aquí en el territorio. Eso lo hace totalmente diferente al resto del país. No conocemos casi nada de Yellowknife, y bien interesante tenerlo en cuenta como una ciudad que parece estar necesitando mucha mano de obra, parece estar necesitando muchas personas para ir a trabajar allá a Yellowknife. Bueno, nos decías que Yellowknife entonces es una ciudad que tiene una gran cantidad de su economía en el tema de las minas. Yo había escuchado que inicialmente Yellowknife había sido fundada por el tema de las minas de oro, y después habían sido descubiertos los diamantes. Y bien importante aquí esto, porque en Yellowknife es el sitio del mundo donde se producen los diamantes más puros, una pureza del 99.9%. Bueno, también es importante mencionar algo de Yellowknife, por lo que también es mundialmente conocido, y es por las auroras boreales. Es el sitio en el mundo donde hay más ocurrencia de auroras boreales. Bueno, Andrés, cuéntanos un poco cómo es el tema de las auroras boreales allá en Yellowknife. Bueno, es una de las cosas que nos ha gustado de la ciudad, que
como tú lo decías, hay más ocurrencia de auroras, es verdad. Las auroras boreales, digamos que para las personas que en algún momento quisieran visitar la ciudad o que quieran venirse a vivir acá, no sé, digamos que empiezan a partir del mes de, podría decirse como a finales de agosto, cuando ya hay bastante oscuridad, y podría decir que agosto, septiembre son los meses más, septiembre y octubre podrían ser los meses como que más interesantes para verlas. ¿Por qué? Porque no hay nieve todavía, no hace demasiado frío, y se pueden ver muy bonito. En noviembre, yo siempre he aconsejado a las personas, no sé, como lo que yo veo y lo que en realidad el clima dice, en noviembre no es como el mes más indicado para ver auroras, pues es el mes donde más cae nieve en Yellowknife. Ya diciembre se empieza a mejorar un poco, y enero, febrero, todos estos meses sí se empiezan a ver las auroras boreales en la noche, alrededor de, no sé, 11, 10 de la noche. Igual las personas, como todo, hay que seguir, se sigue a través de una app, miramos como que la ocurrencia de la aurora en ese día, qué tanto nivel va a tener de fuerza la aurora, porque la miden a través de fuerza, si una fuerza baja, media, alta. Entonces, a través del internet uno viene, consulta cómo va a estar ese día si uno quiere salir a ver auroras. En esta época se ven auroras, o sea, ahorita en febrero, en marzo todavía se siguen viendo auroras, pero pues obviamente todavía está haciendo mucho, está haciendo bastante frío. Yo he visto auroras, no te voy a decir mentiras, he visto auroras a 10 grados, como he visto auroras a menos 30 y a menos 40. Entonces, sí, son fotos de postal, son fotos que te van a quedar de experiencia para toda la vida, y no es más sino salir aquí 5 minutos y las ves. Cuando están muy fuertes, yo las veo desde el balcón de mi apartamento. Sí, es una experiencia bonita, y de verdad que el turismo es bastante movido aquí en Yellowknife por eso. Tiene mucho turista asiático. Sí, de Asia vienen, de Japón, China, vienen muchos. Bueno, ahorita con el tema de la pandemia está prácticamente que nulo, pero sí el turismo se mueve realmente por las auroras boreales. Bueno, muy interesante este tema de las auroras boreales, y quisiera que nos contaras un poquito en cuanto al tema de migración. Digamos que una de las ventajas de venir a Canadá o de tratar de buscar una nueva vida en Canadá es que hay diferentes tipos de programa. Hay muchos programas que te permiten migrar a Canadá. Uno de ellos es el que ya hemos mencionado aquí en este programa, que es el Express Entry. Que el Express Entry es un programa federal, pero también existen los programas provinciales, es decir, programas que pertenecen y que tienen sus propias reglas dependiendo de la provincia. Bueno, Andrés, yo quiero que nos cuentes un poquito de tu experiencia con el tema del programa provincial de la provincia donde estás, y también del programa federal por el que estás aplicando. Bueno, te cuento de lo que, bueno, por experiencia propia del tema experiencia de familia, diría yo, porque a través de mi esposa, el tema del programa provincial, el PNP del Northwest Territories. El Northwest Territories tiene 3 programas de aplicación. Él tiene el de empleado no calificado, tiene el de empleado profesional calificado, y tiene uno que se llama Business Stream. Entonces, el de empleado no calificado son personas que trabajan en retail, que trabajan, no sé, haciendo cafés en Tim Hortons, trabajan como asesores en, no sé, Staples. Digamos que ese tipo de trabajadores que no requieren de una capacitación, de una educación, o de pronto un nivel de educación muy alto, porque trabajos de ventas, de ayudar de servicio al cliente. El programa del programa provincial es bastante, digamos que generoso, porque la persona viene, trabaja 6 meses con esa compañía. Obviamente la persona tiene que preguntar eso en su entrevista de trabajo. Mira, me interesaría esto del programa provincial, ustedes lo hacen. La empresa le dirá al candidato: sí, yo lo hago, trabaja 6 meses conmigo, o 7 meses, 8 meses, lo mínimo son 6 meses para que puedan aplicar a la nominación. Y eso es un proceso que hace la empresa, no lo hace el empleado.
O sea, tú trabajas los 6 meses y la empresa se encarga de subir los documentos al gobierno federal, al gobierno local, y ellos se encargan de hacer todo el proceso. Se demora alrededor de 2 meses, te lo aprueban, ya después de ahí aplicas a tu residencia. Digamos que podrían ser 6 meses trabajando, 2 meses mientras esperas, son 8, serían total 8, y después de ahí, año y medio mientras ya por último tendrías respuesta de tu residencia como tal. Ya si eres un trabajador calificado y de pronto ya le quieres apuntar un tema de Express Entry, si quieres, para tener la nominación y los puntos para tu Express Entry por el programa no provincial, si trabajas, no sé, en tecnología, en una empresa que eso también se puede hacer, funciona exactamente igual que el anterior que mencioné, del trabajador no calificado. Trabaja 6 meses, la empresa hace el sponsor y mete los papeles al gobierno local y aplicas a tu residencia. Y el otro que te decía era el del Business Stream, es que si una persona cuenta con los recursos financieros para iniciar un negocio en el territorio, porque no te voy a decir mentiras, aquí llega bastante gente, llegan personas con dinero, o sea, llegan con un capital, como inversionista, montan un negocio y al año y medio de estar operando ese negocio, aplican a la residencia a través de ese programa. Te lo digo porque no sé si tú, bueno, es que en Toronto está esa tienda Miniso, creo que es como china, no sé, japonesa, no sé, no recuerdo. Llegó un inversionista chino acá, montó la tienda y ya, por lo que leí hace poquito en el programa el Nominee Program, tiene una página en Facebook, entonces ellos como que ya, digamos que subieron como que ya le habían aprobado su residencia para venir por ese proceso. Con el Express Entry, que ha sido el proceso donde yo he tenido la experiencia, a mí me llegó la invitación de Express Entry, digamos que porque digamos que el tema de la pandemia me favoreció en cierta forma, porque empezaron a bajar los puntos en cierto momento el año pasado del Express Entry, y llegué a una invitación de Express Entry y ya inicié mi proceso. Ya estoy, digamos que a la espera de la respuesta de mi residencia, pero también yo tenía mi plan B a las personas que vienen con familia. Siempre cuando yo llegué aquí a Yellowknife, yo dije, o es PNP con mi esposa o es Express Entry a través de mi proceso. Y a mi esposa le dieron el PNP primero que a mí. Entonces habíamos metido una solicitud de residencia con el PNP, pero después nos llega como a los 2 meses la residencia, el Express Entry Invitation, y decidimos hacerlo por Express Entry, por hacer el proceso más corto, y bueno, en eso estamos. Ya estamos solamente a la espera de que en cualquier momento nos den respuesta de inmigración. Bueno, muy importante y muy interesante esto de que ya estás a un paso pues de la residencia. Bueno, yo creo que, Andrés, hay cosas que antes de ir a Canadá uno sabe, ¿no? Hay cosas que antes de ir a Canadá uno se imagina, y que cuando llega a Canadá, o digamos en tu caso, digamos a Yellowknife, o tú ya que viviste en Toronto, digamos que cosas que tú sabías sobre Canadá y que cuando llegaste a Canadá eran mentira, o cosas que tú sabías sobre Canadá y que cuando llegaste a Canadá sí fueron mejor de lo que pensabas. ¿Cuáles fueron estas cosas para ti? Bueno, de pronto, de las cosas que pensé que era que Canadá, no sé, de pronto por la experiencia de haber ido de pronto a los Estados Unidos, pensé encontrarme con un país muy parecido a Estados Unidos, y es totalmente distinto. O sea, es una cultura totalmente distinta. Está diseñada, digamos que el país está diseñado totalmente distinto para que la sociedad o para que las personas tengan una calidad de vida totalmente distinta. No, pues yo pienso que Canadá es un país capitalista, pero no es ese capitalismo salvaje de los gringos. Entonces uno llega y como que se choca, como que uno pensaba encontrarse como una economía más acelerada en cierta forma, pero no, el país está diseñado para que su economía marche bien y su gente esté bien. Entonces ahí de entrada te puedo decir que yo llegué y ¡pum!, se me quitó esa perspectiva de lo que era el país. Pues sí, que sabía que decía, no, Andrés, que es un país muy frío, que sí, que puedo decir, sí, es muy frío. O sea,
es totalmente, especialmente cuando vengo aquí a Canadá, aquí a Yellowknife, empiezo a comparar y ahí sí me doy cuenta, sí, no es para asustar a las personas que quieran, ¿sí? Yo vengo de una ciudad totalmente lo opuesto a esto, que vengo de Barranquilla y vengo de una temperatura de 35, 40 grados y vengo a Yellowknife a menos 40, totalmente opuesto. Pero pienso que todo ha sido como un reto para mí y para mi esposa en todo este proceso migratorio, unos sacrificios que podríamos decir que hemos hecho también, estar más lejos de la familia, porque viajar de acá no es tan, digamos que no puede decir que no es tan barato como viajar de Toronto a Colombia, porque de aquí aquí es más lejos y digamos que la distancia hace que el costo de viajar sea más caro, pero definitivamente digamos que ha sido una experiencia y pienso que esto ha sido una experiencia importante, que uno llega a este país a hacer de muchas cosas al comienzo, pero que se ven los frutos después de haber, te lo digo yo porque yo tuve experiencia gerencial en Colombia en el sector financiero y llegué aquí a Canadá y los primeros días, el primer trabajo que hice aquí en Canadá fue, trabajaba limpiando un edificio los fines de semana, trabajé alrededor de 2-3 meses y no me hizo ni más ni menos persona, es un trabajo totalmente valorado, digamos que lo hace ser una persona mucho más humilde y ha sido, como te digo, sacrificios. Después uno empieza como a ver, a pesar de, cuando empiezan a correr los años, de que eso ha sido retribuido. Yo estudié, por mi experiencia gerencial en Colombia, conseguí el trabajo que conseguí aquí en Yellowknife y bueno, ahorita hace como alrededor de un año, me cambié de trabajo, ahora trabajo en el área de finanzas y contabilidad en una compañía acá y me ha ido muy bien. Yo pienso que ha sido una experiencia bastante enriquecedora para mí, para mi familia y pues siempre digo, la peor vuelta es la que no se hace. El sacrificio hay que hacerlo, venir dispuesto, venir con la frente, con que uno tiene claro lo que uno va a hacer, leer, si quieren las personas hacer sus procesos migratorios solos, con abogados, con lo que quieran, pero hay que dar el paso, hay que hacerlo si quieren venir a este país. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por ese consejo que nos das. Y sí, yo creo que cuando uno viene a este país, ve que la vida es diferente y empieza uno a aprender cosas que antes no sabía. Yo quiero que nos cuentes ahora en esta parte final del programa sobre las lecciones o sobre esta lección o esta moraleja que te deja Canadá hasta el momento. Hay que echarle ganas. Yo pienso que, como te decía anterior, la vida es de sacrificios, nunca perdiendo el norte y tener claro que esto es un proceso. Tener un proceso, a veces, yo te lo digo porque soy una persona a veces un poco impaciente, pero pienso que todo tiene su momento, y todas las cosas pasan en el momento que deben de pasar. Como hay personas que consiguen su residencia en año y medio que llegan al país, y yo me alegro por esas personas que llegan y le dan su residencia rápido. Mi proceso ha sido un poco más largo porque he hecho mi proceso en los tiempos que se supone tenía que hacerlos. Todos tenemos una historia. Cada inmigrante en Canadá tiene una historia distinta. Van a escuchar millones de historias diferentes, y lo importante y el consejo siempre ha sido: hagan su propia historia, traten de asesorarse bien, hagan lo que tengan que hacer en su proceso legalmente, para que puedan disfrutar de todas las bondades que tiene Canadá. Muy bien, muy interesante hoy, Andrés, y te damos las gracias por aceptar esta invitación aquí a Viva Canadá. No, para mí fue un gusto estar en tu programa y bueno, de verdad que a las personas que deseen o de pronto quieran tener información, yo soy una persona bastante abierta, me pueden escribir por mis redes sociales, en mi Facebook. Ahí me van a encontrar, ustedes me buscan Andrés Molina, y soy el único Andrés Molina en Yellowknife, entonces va a ser muy, muy fácil. Lo que necesiten, yo soy muy, muy abierto en esa forma.
y en lo que yo pueda aportar a esas personas que quieran venir acá, con mucho gusto, a la orden. Y bueno, de verdad que para mí también es importante compartir mi experiencia y que la gente conozca qué es esta ciudad conocida como Yellowknife, el cuchillo amarillo. Bueno, Andrés, muchísimas gracias y muy buenas estas lecciones y muy buena esta experiencia que nos cuentas viviendo en Yellowknife. Queridos oyentes, les doy las gracias por siempre acompañarme aquí en Viva Canadá. Recuerden que cada semana tenemos una gran historia y ahora que estamos recorriendo otras provincias, no nos hemos quedado en Ontario, sino que ya recuerden estuvimos en Nova Scotia, ahora vamos a los territorios del oeste y pues bueno, seguiremos recorriendo las diferentes provincias de Canadá. Les doy las gracias y los invito a que nos sigan en redes sociales. Recuerden que en Instagram y en Facebook nos encuentran de la siguiente forma. En Instagram, @VivaCanada2021 y en Facebook, @VivaCanadaPodcast. Les doy las gracias por tu sintonía y los seguiré esperando en el siguiente programa de aquí en Viva Canadá.